Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos y hermanos de Radio Amanecer en Estudio. En esta hora el pastor Mario Rondón quien les habla y el pastor Joel Fernández, director de Ministerios de Mayordomía de la Unión Dominicana, les dan la bienvenida a Radio Amanecer en Estudio una vez más con el título hoy El contrato del diezmo, en el marco de la lección general Los pactos de Dios con nosotros. Pastor Joel Fernández, bienvenido a esta emisión de Radio Amanecer en Estudio junto a nuestros oyentes. Muchas gracias, Mario. Un gozo poder estar contigo de nuevo. Saludar a todos nuestros amigos oyentes, nuestros hermanos, y agradecerles que están ahí para aprender hoy de este maravilloso tema, el contrato del diezmo. Amén, amén. Como siempre, repetimos el marco general, el tema de la lección que estamos compartiendo durante esta semana, los pactos de Dios con nosotros. El texto a memorizar está en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, donde se nos dice: si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Pastor Fernández, diríjanos en oración al inicio de este estudio. Gracias, Señor, por este privilegio que nos concede de volver a encontrarnos con nuestros amigos oyentes, con nuestros hermanos, para estudiar la lección de escuela sabática, que seguro estamos que será de gran bendición para todos. Amén. Que tu Espíritu Santo nos dé las ideas, la capacidad necesaria para que podamos tener un buen estudio que nos ayude a crecer en este maravilloso tema contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y qué interesante, Pastor Fernández y amigos oyentes, el tema para este día, para este miércoles 11 de enero, el contrato del diezmo. Este tema se ha vuelto en algunos círculos hasta un tema tabú. Sí. Es un tema que algunos no quieren abordar, sienten temor, ¿qué va a pensar este? ¿Qué va a pensar el otro? Se olvidan de que es un tema bíblico 100% y se olvidan de que de cumplir con este contrato del diezmo dependen muchas cosas en nuestras vidas. Se olvidan de eso. Por eso en esta hora vamos a abordar este interesantísimo tema, el contrato del diezmo. Vamos a ver cómo existe una estrecha conexión espiritual entre la práctica del diezmo y nuestra relación con Dios. Por eso en la antigüedad los israelitas prosperaban cuando obedecían a Dios y eran fieles en el diezmo. Al contrario, experimentaron tiempos difíciles, de acuerdo a la historia bíblica, cuando no obedecieron. De hecho, seguían un ciclo de obediencia y prosperidad y luego de desobediencia y problemas. Y fue durante uno de esos periodos de infidelidad que Dios, mediante el profeta Malaquías, el último profeta que encontramos en el Antiguo Testamento en el orden de los libros de la Biblia, propuso un contrato bilateral con el pueblo de Dios. Es ese contrato que vamos a ver en Malaquías capítulo 3, versículos 7 al 11 en breve. Pero, ¿qué otra cosa podemos ver de este contrato del diezmo, Pastor Joel Fernández? Muy interesante la lección de hoy. Un tema que debemos estudiar a profundidad, el contrato del diezmo. Vamos a leer, Mario, primero Malaquías, capítulo 3, los versos del 7 al 12. Ok. Y muy interesante lo que aparece allí. Léete un poquito ahí, Mario. Sí, en el versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el Señor, y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros.
Noten que el problema estaba en el pueblo que no había cumplido. El Señor dice, si ustedes se vuelven, yo voy a volver. O sea, si ustedes cumplen la parte del pacto, yo cumplo la mía. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ellos se mostraban desentendidos y preguntaban, pero ¿y en qué hemos de volvernos a ti? ¿Acaso nos hemos alejado? Se estaban haciendo los locos, como se dice coloquialmente, sí. Y entonces en el versículo 8 el Señor dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Porque entonces luego responden diciendo, pero ¿y en qué te hemos robado? Y el Señor tiene la respuesta lista, le dice, en los diezmos y las ofrendas. ¿Y qué le dice a continuación, pastor? Porque habían robado. ¿Cuál sería la consecuencia natural de acuerdo al versículo 9? Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, a ver si no os abro las ventanas de los cielos y derramo sobre vosotros bendiciones hasta que sobren y abunden. Gloria al Señor. Qué texto más rico en contenido. El Señor le dice qué hay que hacer, cuál será la consecuencia para ponerse en paz con Él, para ponerse al día. Tenían una cuenta pendiente, habían robado a Dios la nación toda. Eso es mucho decir, porque hubo un momento de apostasía en el pueblo donde el Señor le dijo a Elías, todo parece que está mal, no todo, porque todavía yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y con esto le estaba diciendo, quedan todavía unos pocos fieles. Pero el nivel de apostasía a que habían llegado en los días del profeta Malaquías era tan grave que la nación toda le había robado al Señor. Así es. Y entonces el Señor le dice, sin embargo, aunque esto es causa de maldición, esa desobediencia, ese faltar al pacto, en lo que tiene que ver con el diezmo, yo les voy a decir qué es lo que tienen que hacer. Dios no solo le presenta el problema, sino que le dice cuál es la solución. ¿Y qué le dice, Pastor Fernández? Dejen de robarme los diezmos y las ofrendas, le dice el Señor. Primeramente. Dejen de robar. El robo era la razón de las maldiciones que estaba recibiendo el pueblo. Así que Dios le da un consejo sencillo. Traigan todo el diezmo a la tesorería, Malaquías 3:10. Traigan el diezmo. Y pruébenme. Es uno de los pocos versículos que hay donde Dios dice que lo prueben. Pruébenme, a ver si no abro la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobre y abunden. El sistema de diezmo es un tema muy interesante en la Biblia porque Dios pide el diezmo para Él. Y debemos comenzar diciendo que quien establece el sistema de diezmar es Dios. Alguien dijo que Dios fue el primero que diezmó, dio todo lo que tenía y se quedó con los 4 bolsillos vacíos. Dio a Jesús en la cruz. Dio a Jesús para que muriera en la cruz del Calvario. Y hay una declaración en la página 78 y 79 que a mí siempre me ha llamado la atención. Nadie debe atreverse a decir que no comprende el asunto del diezmo. ¿Eso está en qué libro, pastor? Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 78. Interesante. Nadie debe decir yo no entiendo ese tema. Es un plan establecido por el Señor claramente expresado en Malaquías. Claramente. Dios pide que sus hijos le devuelvan el diezmo de manera honrada, estricta y fiel. ¿Quién es que pide eso? El Señor. Dios. ¿Y qué dice el Levítico? El diezmo es santo y pertenece ¿a quién? A Dios. A Jehová. Sí, Dios es el autor del diezmo. Así es. Ese es el primer concepto que queremos que nuestros amigos oyentes estén claros. Dios es el autor del diezmo. El diezmo no es la iglesia adventista, no es un movimiento que lo levanta, nada de eso. Dios es el autor. Y dice en la página 13 de ese mismo libro que el sistema del diezmo remonta más allá que del tiempo de Moisés. Más allá de ahí. Sí, claro. Ya desde los días de los patriarcas, Abraham, Jacob, lo vemos a ellos en este plan. El plan de la benevolencia sistemática fue ordenado por Dios. Y mira qué interesante, dice en la página 466. No afecta a nadie, ni al rico ni al pobre. No.
es hermoso por su sencillez y todos pueden practicarlo de manera honrada. Exactamente. Y me llama mucho la atención eso porque dice que no es complicado. No. Diezmar es algo sencillo. Yo estoy loco por diezmar $1 millón. Loquito. Porque es de las bendiciones que Dios nos da. Exacto. Sí, quien inicia el asunto de la bendición es Dios. Y entonces Él pide como muestra de fidelidad a Él, de amor, que le devolvamos una parte. Exacto. Ahora, aquí hay algo interesante. En muchos años hemos hecho énfasis en el cómo, pero nunca nos habíamos detenido el por qué. ¿Por qué es que Dios pide diezmo y ofrenda? ¿Por qué? Y es interesante, Pastor Mario, que Dios pide diezmo por algunas razones que debemos explicarle a nuestros amigos oyentes. Exacto. ¿Por qué si Dios, nosotros decimos y la Biblia dice que Dios es rico, que Él es dueño de todo, eso es verdad? Pero entonces, ¿por qué Él pide diezmo? ¿Por qué? Si es dueño del oro Y la y la plata, ¿por qué? Porque Dios tiene propósito al hacer una cosa. Veamos algunos propósitos del diezmo. Son muchos, quizás no podamos verlo todo, pero Mario, esos propósitos están en la página 85 de ¿qué libro? Para que haya alimento en mi casa. Sí. Un libro muy interesante. Ahí está la santidad del diezmo, Exacto. los propósitos del diezmo, cómo se maneja el diezmo, en qué se usa el diezmo. Y voy a compartir algunos de los propósitos. Mira este. Dios estableció el sistema del diezmo para sus hijos, para probarlos, para ver si se le pueden confiar las riquezas Eternas. eternas. Dios estableció el sistema del diezmo para matar el egoísmo y la codicia del corazón de sus hijos. Gloria a Dios. Si cada vez que yo diezmo los sábados y ofrendo es como beberme una pastilla contra el cáncer. ¿Qué te parece? Contra el cáncer del egoísmo. Exacto. Sí. El sobre se convierte en esa pastilla si soy fiel devolviéndole a Dios y Dios está haciendo un trabajo interno. Por eso diezmar tiene dos áreas importantes, Mario. Una externa y una interna. ¿Tú sabías eso? Así es. Cuando el acto de diezmar produce no solo los efectos externos, sino internos también. Y voy a poner un ejemplo sencillo. El diezmo es un tratamiento interno en el corazón del hombre para matar el egoísmo y la codicia. Interno. Matando el egoísmo y la codicia. Eso es interno, porque la codicia y el egoísmo no se ven casi, tan internos. Otra cosa, el diezmo y las ofrendas trabajan en el carácter del individuo. Exacto. Que es lo único que vamos a llevar para el cielo. Exactamente. ¿Y qué función hace en el carácter? Primero, hace un trabajo interno en el carácter, llevando al hombre a desarrollar la capacidad de la obediencia, porque al cielo no entrará nadie que no sea obediente. Y demás, ¿qué vamos a llevar al cielo? El carácter. Y Dios, con el acto de diezmar y ofrendar, está haciendo, como yo llamo, dándole con un sincer al carácter. Exacto. Tengo que producir un carácter semejante al de Cristo, interno. Y número 3, el acto de diezmar deja un vacío en el corazón. ¿Deja qué? Un vacío. Como resultado sale el egoísmo y la codicia, sale el espíritu de la avaricia y entra a morar en mi corazón Cristo. Amén. Por eso mira qué declaración más interesante, Mario. Yo no sé si tú la has leído esta cita, pero mira qué interesante. Cuando Jesús llega a vivir en el corazón del cristiano, eso es interno, es decir, el cristiano, es inspirado a diezmar y a ofrendar fielmente. Amén. Porque ya ha habido un trabajo interno. Exacto, un cambio de corazón. Ya ha habido un cambio de corazón, un cambio de carácter. Por eso es que el diezmo no es más que dar dinero. Es un trabajo interno. Y entonces cuando Dios comienza a hacer ese trabajo interno en el individuo, entonces se manifiesta físicamente. En la prosperidad, en los bienes. Porque ya tú no administras el dinero con los criterios del mundo. Exacto. Ya tú no compras de más. Ya tú no gastas tu dinero en cosas vanas de este mundo.
Ya tú no tomas los de Dios y comienza a prosperar. Una vez un hermano me dijo, pastor, yo gano mucho dinero, pero no se me ve, se me va todo. Se me va todo, pastor, yo no sé en qué hago con el dinero. Entonces yo le hice una pregunta. Cuando usted recibe dinero, el albañil, el hermano, ¿qué es lo primero que usted hace? Eso paga el colmado, paga esto, paga aquello. Y yo le dije, bueno, ¿y qué es lo que usted quiere? Pastor, yo quiero prosperar. Entonces yo le dije, pues cambie la forma de administrar el dinero. Y cuando ese hermano comenzó a cambiar, bueno, tiene hasta casa propia hoy. Gloria a Dios. Tiene hasta casa propia. Así que, cuando vemos los por qué Dios hace una cosa, ¿por qué Dios pide diezmo? No es porque Él necesite que nosotros le demos dinero. Y esta declaración es importante. Todo peso y todo centavo le pertenece a Él. Amén. Sí, Él no lo necesita. Ahora, ¿por qué? Otro de los principios es que el diezmo nos lleva a reconocer a Dios como dueño de todo y soberano de todo. Otro de las razones por las que Dios pide diezmo es para probar nuestra lealtad hacia Él. El diezmo prueba nuestra lealtad hacia Dios. Y otro, es un pacto que Dios hace con nosotros. Si eres fiel, te voy a bendecir. Y otro interesantísimo es que Dios quiere eliminar de nosotros el espíritu de Satanás, que es el espíritu del egoísmo. Siempre ha sido el plan de Dios que al devolver la parte que a Él le pertenece, el resto tendrá su bendición. Así que yo puedo decir, Mario, aquí, que diezmo es un plan que Dios trazó para sus hijos, para que administren el dinero sabiamente y puedan estar preparados para recibir todas las bendiciones que trae eso como consecuencia de la fidelidad. Excelente. Y puedo decir también que el sistema de diezmar, cada vez que diezmo y ofrendo, Dios está haciendo un trabajo interno en mi vida espiritual, en mi ser. Amén. Así, ¿qué piensa de esto? No, muy interesante, pastor, y sobre todo en esa última parte de lo que Dios está haciendo en nosotros cuando nosotros lo colocamos a Él en primer lugar a través de honrarlo con nuestros bienes y respetar el contrato del diezmo, que es un contrato bilateral. Claro. Y donde hay una parte nuestra. En el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 24, me llama la atención esta cita, pastor. Dice, no podrá entrar en el cielo ninguna persona cuyo carácter haya sido contaminado por la fea mancha del egoísmo. Exactamente. Por lo tanto, Dios nos prueba aquí, entregándonos posesiones temporales, a fin de que del uso que hagamos de ellas se demuestre si se nos pueden confiar esas riquezas eternas que usted estaba comentando, pastor. Y me llama la atención por eso que el Señor Jesús, más del 80% de sus enseñanzas en el Nuevo Testamento tuvo que ver con la administración de los bienes materiales, la administración del dinero. El mismo Cristo aprobó el diezmo, que bíblicamente hablando pues tiene un respaldo tan amplio. Por eso encontramos en Mateo capítulo 23, versículo 23, cuando Él está allí hablando acerca de las prácticas que realizaban los fariseos y cómo no eran equilibrados, cómo se iban hacia un solo lado, cómo eran legalistas. El Señor le dijo en Mateo 23, 23, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, porque ustedes dan el diezmo de la especia, de la menta, del anís, del comino, pero descuidan los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia, la fidelidad. Deben hacer una cosa sin dejar de hacer lo otro. Nota cómo el Señor Jesús dice, no está mal que den el diezmo, pero el problema es que no practicaban entonces ni la fidelidad, ni la misericordia, ni la justicia para con su prójimo. Jesús dice, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Por eso debemos honrar al Señor con nuestros bienes, colocarlo a Él en primer lugar, al Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas lleguen por añadidura. Y colocarlo a Él en primer lugar incluye en el contrato del diezmo cumplir con la parte que nos corresponde. Por eso vemos un consejo financiero que da Salomón, el hombre más sabio y también rico que haya existido jamás desde la antigüedad. Y en Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, él dice, los que aman el dinero nunca tendrán suficiente.
Y sigue diciendo, qué absurdo es pensar que las riquezas traen verdadera felicidad. Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo, dice. Por lo tanto, ¿de qué sirven las riquezas? Sigue hablando el sabio. Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La gente trabajadora siempre duerme bien, coma mucho o coma poco, pero los ricos rara vez tienen una buena noche de descanso. Sigue diciendo Salomón. He notado otro gran problema bajo el sol. Acaparar riquezas perjudica al que ahorra. Se invierte dinero en negocios arriesgados que fracasan y entonces todo se pierde. A fin de cuentas, no queda nada para dejarle a sus hijos. Todos llegamos al final de nuestra vida, tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Esto es otro problema muy serio. Las personas no se van de este mundo mejor de lo que llegaron, dice él. Todo su esfuerzo es en vano, como si trabajaran para el viento. Viven toda su vida bajo una carga pesada, con enojo, frustración, desánimo. Aún así, he notado al menos una cosa positiva, dice Salomón. Es bueno que la gente coma, beba y disfrute del trabajo que hace bajo el sol durante su corto tiempo de vida que Dios le concedió y que acepte su destino. También es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarla. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios, dice Salomón. A esas personas Dios las mantiene tan ocupadas en disfrutar de la vida que no pasan tiempo mirando al pasado. Qué interesante esta descripción que aparece en Eclesiastés, capítulo 5, versículo 10 al 20, sobre todo como lo presenta esta nueva traducción viviente. Les animo a que la lea de nuevo con oración, con meditación y que lo tome allí como una catapulta para la decisión de ser fiel a Dios en lo que tiene que ver con el contrato del diezmo. Y es que Dios ha hecho grandes promesas para los fieles y ha decidido que aquellos que le son fieles puedan cosechar el fruto de su benevolencia sistemática y de su fidelidad. Oh, muchas gracias, Pastor Mario, tremendo comentario. Decir también, Mario, que el diezmo, hay una relación entre el diezmo y la vida espiritual. Eso es muy importante. Así es. ¿Por qué eso es tan importante? Porque el ser humano es egoísta y es codicioso. Y solo Dios puede ir transformando ese carácter, una vida, llevar la vida a una vida santificada. Por eso cuando Cristo vive en el corazón del cristiano es imposible ser infiel. Así es. La infidelidad es un problema espiritual. ¿Tú sabías eso? Sí, grave. Es un problema espiritual. Sí. Como yo siempre he dicho, cuando una persona no diezma ni ofrenda, ha ocurrido un cortocircuito espiritual en su vida. Tremendo. Sí, hay una desconexión con Dios. Así es. Entonces la persona se resiste y entonces toma la actitud de Caín, de rebeldía. Entonces, a veces me preguntan, pastor, ¿qué hacer con esos hermanos que no diezman ni ofrendan? Entonces yo le digo, hay un problema de un cortocircuito espiritual. No se puede esperar fidelidad de un hermano que no tenga el respeto hacia Dios y que el Espíritu Santo no está haciendo una obra interna. Yo siempre he dicho que diezmar y ofrendar es una evidencia externa de la obra interna que está haciendo el Espíritu Santo en el corazón de una persona. Amén. Y también siempre he dicho que la iglesia no tiene problemas financieros. La iglesia tiene problemas espirituales. Entonces, ¿por qué? Por las evidencias que hay en la Biblia. En la lección que estamos estudiando, encontramos una serie de reformas y es interesante cuando vemos los resultados de una reforma. Por eso yo hablo reavivamiento, reforma es igual, una fórmula, Mario, que me inventé. Reavivamiento, reforma es igual abundancia de diezmo. Bueno, son tres, me quedó adoración. Sí. Son reavivamiento, reforma y adoración es igual a diezmo y ofrenda en abundancia. Así Ahora, es. ¿de dónde yo saqué eso? Bueno, tú ves la reforma de Ezequías, la de Josías, la reforma de Nehemías, la reforma de Asa, y te vas a sorprender que cuando esos elementos se combinaron, reavivamiento, reforma y adoración verdadera a Dios, entonces los diezmos y las ofrendas no son un problema. Así es. Porque cuando un corazón es salpicado por Cristo,
ese corazón es transformado por la sangre de Cristo. Amén. Ahora, también es importante que mencionemos aquí que diezmar es mucho más que dar dinero. Hay gente que da dinero, un sobre, pero no necesariamente diezmo, es dinero. Para que sea diezmo tiene que ser 10. Y para que sea ofrenda tiene que tener sello de la generosidad. Así que la infidelidad también es una evidencia de una enfermedad espiritual. Por eso lo estamos estudiando. La iglesia ha decidido que estudiemos este tema para que los hermanos comprendan que honrar a Dios con el diezmo, este pacto del diezmo, es interesante para el crecimiento de nuestras vidas. Porque la obediencia en el diezmo también trae prosperidad. En todo el sentido de la palabra. Amén. Y estamos muy contentos con esta lección que nos dice que el diezmo es del Señor, es santo, es sagrado. El diezmo es santo. Un tema muy interesante que vamos a discutir un poquito más adelante. Vamos a hablar de la santidad del diezmo y en qué se usa el diezmo. Muy interesante, muy interesante. Gracias, Pastor Fernández. Llegando a la parte final de esta lección, el contrato del diezmo, quiero enfatizar esa idea que usted mencionaba de los reavivamientos que siempre han traído como consecuencia la fidelidad en la devolución del diezmo y la ofrenda. Uno de esos ciclos positivos de obediencia se registra justamente en el primer rey que usted mencionaba, el rey Ezequías. Sí. Es Ezequías de Judá, uno de los descendientes de David. En ese tiempo de Ezequías hubo un reavivamiento auténtico de todo el pueblo de Judá. Y la nación o el pueblo comenzó a devolver fielmente sus diezmos y sus ofrendas a la tesorería del templo. Dice la Biblia, según el libro segundo de las Crónicas, capítulo 31, que llevaban tanto que se apilaba a montones en el templo. Y en segundo lugar, se relata lo que sucedió justamente cuando los israelitas dieron generosamente las primicias de su cosecha, del grano, del vino, del aceite, de la miel y de todos los frutos de la tierra. Dice que trajeron igualmente en abundancia el diezmo de todas las cosas. Después de un reavivamiento, después de una renovación en la vida espiritual, es indefectible, es innegable que llegará ese fruto de la devolución fiel del diezmo y la ofrenda. Así que oremos por la vida espiritual de nuestros hermanos y amigos para que el contrato del diezmo sea respetado y sea valorado en cuanto a lo que Dios ha solicitado. Porque en última instancia, no devolver el diezmo y la ofrenda es sencillamente una desobediencia a Dios, con lo cual siempre entrará como consecuencia maldición, entrará como consecuencia los resultados nefastos que el egoísmo puede provocar en el corazón del ser humano. Así que el contrato del diezmo ha sido la lección que hemos estudiado junto a cada uno de ustedes este miércoles 11 de enero. El título general de la lección número 2 de esta semana, que es el marco general, los pactos de Dios con nosotros, y el texto a memorizar, Pastor Fernández, si usted nos lo recuerda, que está allí en Deuteronomio capítulo 28, versículos 1 y 2, le agradecemos. Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios, para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán, si obedeces la voz del Señor tu Dios. Amén. Con esa promesa en mente, oremos al Señor. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, alabamos y glorificamos tu nombre en esta hora por darnos luz en un tema como este, el contrato del diezmo. Gracias por recordarnos lo que dice tu palabra. Gracias por afianzarnos en la verdad, por colocar nuestros pies sobre la plataforma segura de la roca eterna que es Cristo, por darnos ejemplo de fidelidad. Y gracias, Señor, porque junto a nuestro nombre en el libro de las memorias quedará registrado fidelidad total, fidelidad cabal al Dios del cielo. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias por bendecirnos junto a nuestros oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para
para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.